Overlord, volumen 1, capítulo 5. El gobernante de la muerte. No quedaban rastros de la batalla mortal que acababa de ocurrir en la llanura. El sol poniente ocultaba la sangre que humedecía la hierba, y su aroma se dispersaba en un viento caprichoso. Allí había dos figuras paradas que parecían haber salido de la nada. El capitán Nigun, de la escritura del sol, de la teocracia Slein, se volvió para mirarlos, desconcertado. Uno parecía ser un hechicero, ocultó su rostro con una extraña máscara y usó guanteletes sin refinar. Como para demostrar su alto estatus, estaba envuelto en una túnica negra cuervo, de aspecto extremadamente costoso. El otro estaba completamente cubierto con una armadura negra. Era un traje magnífico, no uno que una persona pudiera encontrar en cualquier lugar. Podía adivinar mirando, que era un objeto mágico de primera clase. Los recién llegados habían aparecido en el lugar de Gazef, justo cuando Nigun y sus hombres lo habían acorralado. Y ahora, Gazef y sus hombres se habían ido. Debe haber sido una especie de magia de teletransportación, pero Nigun no podía pensar qué hechizo podría ser. Dos individuos desconocidos que usaban magia de la que nunca había oído hablar, en esta situación no podía ser demasiado cuidadoso. Nigun hizo que todos los ángeles retrocedieran y formaran un muro para protegerlo a él y a los demás, tomaron un poco de distancia de sus nuevos adversarios. Luego, se quedó en guardia para ver qué harían. El hechicero dio un paso al frente. ¿Cómo les va, gente de la teocracia Slein? Mi nombre es Ainz Oalgaun. Siéntanse libre de llamarme Ainz. Su voz cruzó la distancia a través del viento. Cuando Nigun no dijo nada, el extraño Ainz continuó. Y detrás de mí está Albedo. En primer lugar, me gustaría llegar a un acuerdo con ustedes. ¿Podría molestarlos por algún tiempo? Nigun buscó en su memoria el nombre de Ainz Oalgaun, pero no apareció nada. Era posible que fuera falso. Por el momento, decidió seguir su historia y obtener información. Habiendo tomado esa decisión, Nigun hizo un gesto con la barbilla para continuar la conversación. Maravilloso. Parece que estás dispuesto, gracias. Muy bien, hay una cosa que debo decir por adelantado y es que no puedes ganar contra mí. Su tono de voz contenía certeza completa. No estaba mintiendo ni hablando sin base, desde el fondo de su corazón Ainz creyó lo que dijo. Nigun frunció ligeramente el ceño. Este no era el tipo de cosas que uno le diría a la élite de la teocracia Slein. La ignorancia es algo lamentable. Tendrás que pagar por la tuya. Me pregunto sobre eso. He estado viendo toda la pelea. La única razón por la que vine es porque estaba absolutamente seguro de que ganaría. ¿No crees que habría abandonado a ese hombre, si pensara que no podría vencerte? Él tiene un punto. Un hechicero debe tener otras formas de abordar la situación. Generalmente los arcanos, los hechiceros y los magos llevaban solo una armadura ligera. Por esa razón, tenían una mejor oportunidad de ganar si evitaban el combate cercano y usasen Fly, para disparar Fireball, o algún otro hechizo desde la distancia. Entonces, que él venga a encontrarse con ellos cara a cara significa que debe tener un truco bajo la manga. ¿Cómo interpretó mi silencio? Ainz continuó hablando. Ahora que entiendes eso, tengo algunas preguntas. Primero, algo por lo que tengo curiosidad, los ángeles que están contigo parecen ser arcángeles llameantes mágicos, de nivel 3. ¿Es eso cierto? ¿Por qué preguntas si ya lo sabes? Sin prestar atención al desconcierto de Nigun, Ainz continuó. Parece que estás convocando el mismo tipo de monstruo que existe en Yggdrasil, pero tengo curiosidad si lo llamas con el mismo nombre o no. La mayoría de los monstruos en Yggdrasil tienen nombres mitológicos, estoy bastante seguro de que muchos nombres de ángeles y demonios son de mitos. La fuente más común de nombres de ángeles y demonios es el cristianismo. Se siente muy poco natural que haya arcángeles aquí, cuando no tienen cristianismo. Parece indicar que hay otros como yo en este mundo. No tengo idea de lo que está pasando. Molesto, Nigun respondió con una pregunta propia. Es suficiente hablar contigo mismo. Es hora de que respondas una pregunta mía, ¿qué hiciste con Stronov? Lo teletransporté al pueblo. ¿Qué? Él ni siquiera esperaba una respuesta y la confusión se mostró en su voz, se dio cuenta de por qué. Tonto. Si mientes, todo lo que tenemos que hacer es buscar en el pueblo y... Definitivamente no es una mentira. Acabo de responder cuando preguntaste, aunque hay una razón por la que dije la verdad. ¿Para suplicar por tu vida? Si no quieres perder mi tiempo, lo consideraré. No, no lo entiendes. En realidad, estaba escuchando tu conversación con el capitán Gazef.
Ustedes son bastante irritante. En respuesta al ridículo de Nigun, el tono y el ambiente de Ainz cambiaron. Declaraste que matarías a los aldeanos que me tomé el tiempo de salvar. ¿Te parece una cosa muy bonita? La túnica de Ainz se agitó dramáticamente en el viento. La misma ráfaga mantuvo su fuerza y sopló a través de Nigun y su grupo. El viento que soplaba sobre la llanura provenía de la dirección de Ainz, eso era todo. Sintiendo el viento helado por todo su cuerpo, Nigun despejó los pensamientos que habían surgido en su cabeza. ¿Ese viento en realidad no olía a muerte? Era solo mi imaginación. Esa es una gran charla, hechicero. ¿Y qué hay de eso? Aunque se sentía un poco abrumado, mantuvo su actitud burlona con una sonrisa acorde. El comandante de una de las unidades de operaciones especiales de la teocracia Slein, la escritura del sol, Nigun, no iba a ser perturbado por un tipo, no. No podía permitirse el lujo de estarlo. Pero... antes mencioné un trato. Lo que quiero es que entregues tu vida sin problemas, esto no dolerá ni un poco. Si te niegas, la pena por tu necedad es el dolor y la desesperación en la que morirás. Ainz dio un paso adelante. Fue solo un paso, pero ahora parecía enorme. Los miembros de la escritura del sol dieron un paso atrás, sobrecogidos. Cerca de Nigun llegaron un puñado de voces roncas, estaban asustados. Esta presencia fue increíblemente abrumadora. El mismo Nigun nunca había estado tan sobrecogido para poder entender el miedo de sus hombres. Incluso el valiente Nigun, que había superado muchas situaciones de vida o muerte y había tomado innumerables vidas, sintió que iba a ser aplastado por la presión ejercida por este hechicero desconocido, Ainz. Probablemente afectó aún más a sus hombres. ¿Quién diablos es este sujeto? ¿Qué es realmente este hechicero? ¿Qué tipo de cara hay debajo de esa máscara? Ignorando el pánico de Nigun, la voz siempre fría de Ainz continuó. Esta es la razón por la que te dije la verdad, no me importa si te digo, porque de todos modos vas a morir. Él estiró lentamente ambas manos y dio otro paso adelante. Parecía un poco como si quisiera un abrazo, pero la curva siniestra de sus guanteletes daba la impresión de una bestia mágica que estaba a punto de golpear. Un escalofrío corrió desde las puntas de los dedos de los pies de Nigun hasta la parte superior de su cabeza. Ya había tenido este sentimiento, una premonición de muerte. Ángeles, ataquen, no dejen que se acerque más. Nigun gritó órdenes, en lo que resultó ser más un grito ronco. No lo hizo para mejorar la moral. Tenía miedo de que Ainz Algaon viniera hacia él. 2 arcángeles llameantes atacaron a sus órdenes. Agitando sus alas, volaron por el cielo cortando el viento. Después de ir en línea recta hacia Ainz, empujaron sus espadas sin dudarlo. Probablemente Albedo saldrá frente a él. Eso es lo que todos estaban pensando, pero no podían creer lo que veían. No porque algo sucediese, sino por todo lo contrario. No hicieron nada. Ainz tomó ambas espadas sin mover un músculo. No usó magia, evadió, se protegió o defendió, no hizo nada, y en consecuencia fue apuñalado. La sorpresa se convirtió en ridículo. Su presencia, lo fuerte que era, todo había sido pura habladuría. No era que Albedo no hubiera tratado de protegerlo, seguramente los ángeles habían sido demasiado rápidos. Una vez que se encontraron en batalla, estos dos no fueron tan duros. A pesar de sí mismo, junto con sus hombres, Nigun suspiró aliviado. Sintiéndose avergonzado por su pánico anterior, miró hacia Albedo. Ustedes, miserables, tratando de engañarme con mentiras tan ridículas. Entonces, se formó una pregunta. ¿Por qué el cadáver de Ainz no ha caído al suelo? ¿Qué están haciendo? Hagan que los ángeles retrocedan, no debería haber caído ya. Les estamos ordenando que se retiren, pero... Al escuchar a su subordinado con tanta pérdida, Nigun volvió su atención a Ainz. Los ángeles batían sus alas con fuerza. Eran como mariposas tratando de escapar de una telaraña. 2 de ellos se separaron lentamente a ambos lados. Pero se estaban moviendo de forma antinatural. Se alejaron el uno del otro, como si alguien los estuviera forzando. Y luego Ainz, que previamente había estado oculto en su sombra, era claramente visible en la brecha. ¿Te lo dije, no? No puedes ganar contra mí. Deberías tomar en serio a las personas cuando éstas te dan un aviso. Su voz tranquila llegó a los oídos de Nigun. Por un momento, Nigun no podía creer lo que estaba viendo. Ainz estaba de pie, perfectamente bien, a pesar de las espadas que sobresalían de su pecho y tripas. Imposible.
Uno de los hombres de Nigun gimió lo que él mismo estaba pensando. A juzgar por la posición y el ángulo de las espadas, Ainz debería estar herido de muerte, pero ni siquiera parecía que tuviera dolor. Por supuesto, eso no fue lo único sorprendente. En las manos extendidas de Ainz, sostenía el cuello de los dos ángeles. Luchaban por escapar, pero él no los dejaba ir. Esto no puede ser, murmuró alguien. Los ángeles eran monstruos convocados, y sus cuerpos estaban formados por la energía mágica del invocador, pero eso no significaba que fueran ligeros. Pesaban un poco más que un hombre humano adulto, además llevaban armadura pesada. No sería tarea fácil sostener eso con una mano. Tal vez un guerrero musculoso, que había realizado el entrenamiento más riguroso eventualmente podría hacerlo, pero el hombre ante ellos era un hechicero, lo que significaba que, en lugar de músculo, había dedicado sus esfuerzos a aumentar su sabiduría y energía mágica. Incluso si estuviera usando magia para aumentar su fuerza, si el número base fuera bajo, el efecto no sería tan grande. Entonces, ¿por qué lo haría? Y más que eso, ¿por qué está bien con dos espadas sobresaliendo de él? Esto tiene que ser algún tipo de truco. Por supuesto, no hay forma de que pueda salir ileso con dos espadas clavadas en él. Los gritos se elevaron en un pánico nervioso. Como una unidad de operaciones especiales, habían estado al borde de la muerte muchas veces y sobrevivieron a duras batallas, pero nunca habían visto algo así. Hubiera sido imposible incluso para los ángeles que convocaron. A medida que la confusión de Nigun y sus hombres se profundizó, una voz tranquila, e incluso de alguien que no estaba experimentando dolor, a pesar de que debería, llegó a sus oídos. Mayor inmunidad al daño físico. Es una habilidad pasiva que me hace inmune al daño de los monstruos de bajo nivel, y las armas que no tienen una tonelada de datos. Solo puede anular ataques de hasta el nivel 60. En otras palabras, cualquier nivel por encima de eso, no tendría ningún efecto defensivo, tomaría el daño como de costumbre. Es todo o nada, pero parece que ha sido bastante útil, ¿eh? En ese caso, estos ángeles están en mi camino. Ainz tomó a los dos ángeles que sostenía y los estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. Había puesto tanto poder que parecía que la tierra se sacudía, junto con el ruido del golpe. Los ángeles murieron, se convirtieron en innumerables partículas de luz y desaparecieron. Naturalmente, sus espadas también desaparecieron. Pensé que si podía descubrir la razón por la cual los ángeles se llaman así, podría entender por qué puedes usar la magia de Yggdrasil, pero supongo que por ahora no me preocuparé por eso. Lentamente el oponente de Nigun se enderezó, aún murmurando tonterías. ¿Esa tontería era parte de su misterioso horror? Nigun tragó saliva. Bien, ¿te has hartado de este aburrido juego de niños? Supongo que te niegas a hacer un trato conmigo. Así que ahora es mi turno. Ainz, el asesino de ángeles, enderezó su postura y extendió las manos, como para mostrar que no llevaba nada. En el incómodo silencio, sus palabras se sintieron infinitamente fuertes. Aquí voy. Esto será una masacre. Nigun sintió que lo habían apuñalado por la espalda con un carámbano, y quería vomitar. Sintió algo que, como veterano asesino, nunca antes había sentido. Deberíamos retirarnos. Pelear con Ainz sin saber con certeza que podemos ganar, es demasiado peligroso. Pero él descartó ese presentimiento. Hace un momento habían tenido a Gazef, acorralado, no podían simplemente ver a su presa escaparse. Ignorando la advertencia de sus instintos, gritó órdenes. Todos los ángeles, ataquen, ahora. Todos los arcángeles llameantes se dirigieron abruptamente hacia Ainz. ¿A ustedes realmente les gusta jugar, eh? Albedo, retrocede. Nigun escuchó la voz terriblemente tranquila y serena de Ainz, decir en medio del ataque de los ángeles. No parecía en absoluto ansioso por no tener forma de escapar de los ángeles que lo atacaban, desde todas las direcciones. Parecía que estaba a punto de ser ensartado por innumerables espadas, pero antes de que eso pudiera suceder, lanzó un hechizo, Negative Burst. Debajo de ellos la tierra retumbó. De repente, una ola de negro como el reverso de la luz, con Ainz en el centro se tragó el área. El pulso tomó todo un momento, y los resultados fueron instantáneamente claros. Esto no puede ser. La voz de alguien fue transmitida por el viento. La escena ante ellos era tan increíble. Había habido más de 40 ángeles. Todos fueron borrados por la ola de luz negra. No había sido magia para cancelar la convocatoria. La forma en que los ángeles habían quedado impresionados por la ola negra, significaba daño.
En otras palabras, había borrado a los ángeles con magia que inflige daño. Un escalofrío violento recorrió todo el cuerpo de Nigun. Gase Festronov revoloteó en el fondo de su mente, junto con las palabras que había dicho: Ga. El tonto eres tú. Hay alguien en ese pueblo que es más fuerte que yo. Su poder es tan insondable que no estoy seguro de que todos ustedes sean suficientes para derrotarlo. No. Ak. No hay forma de que puedan matar a los aldeanos si él los está protegiendo. Las palabras coincidieron con la escena ante sus ojos. Eso no puede ser posible. Nigun rechazó las palabras de Gasef y frenéticamente se defendió. El grupo más fuerte que conocía era la Escritura Negra, y sus miembros podían acabar con los ángeles. Así que todo lo que tenía que hacer era tener en cuenta que Ainz era al menos tan poderoso como ellos. Incluso si él fuera más fuerte que la Escritura Negra, con sus números deberían poder derrotarlo. Pero, ¿podría un miembro de la Escritura Negra acabar con un ángel con un solo hechizo? Nigun sacudió la cabeza y aclaró sus preguntas. Ahora no podía preguntar eso. Si se diese cuenta de la respuesta, no tendría forma de proceder. Así que puso su mano en el bolsillo de su pecho y tomó valor del objeto mágico dentro. Estaba convencido de que mientras tuviera eso, todo estaría bien. Sus hombres, que no tenían ese apoyo, estaban haciendo frente de una manera diferente. Yarrg. ¿Qué demonios? Es un monstruo. Al ver que sus ángeles eran inútiles, comenzaron a disparar cualquier hechizo en el que creían que podían confiar, gritando todo el tiempo. Encantar persona. Martillo de hierro de justicia. Mantener. Lluvia de fuego. Sarcófago esmeralda. Onda de choque. Carga de estalagmitas. Heridas abiertas. Veneno. Miedo. Maldición. Ceguera. Lanzaron todo tipo de hechizos hacia Ainz. A través de la lluvia de magia, mantuvo su actitud relajada. Como pensé, estos son todos hechizos que conozco. ¿Quién se los enseñó? ¿Alguien de la teocracia Slein, o alguien más? Cada vez hay más cosas que quiero preguntar. Un ser que puede matar ángeles de una sola vez, y no puede ser dañado con magia. Nigun sintió que estaba atrapado en una pesadilla. Yag. Enloquecido por la ineficacia de su magia, uno de sus hombres sacó una onda y, emitiendo un extraño grito, lanzó un perdigón. Nigun se preguntó qué efecto podría tener contra un tipo que resistió sin daño ser atravesado por las espadas de dos ángeles, pero no lo detuvo. La pesada bolita de hierro voló directamente hacia Ainz, con suficiente fuerza destructiva para romper fácilmente los huesos de un humano. De repente hubo un sonido como una explosión. Un momento. Solo tomó un momento. Estaban en medio de una batalla, así que no era como si hubieran mirado hacia otro lado. Sin embargo, estaba Albedo, que debería haber estado detrás de Ainz, parada firmemente frente a él. ¿Se teletransportó? En el lugar donde había estado parada, un poco de tierra se rascó en un montículo, donde ella se había impulsado. Ese extraño sonido había sido el impacto. Moviéndose de forma borrosa, balanceó su bardiche, en un arco completo. Dejó un resplandor verde limpio y enfermizo. Un momento después, el hombre que había lanzado el perdigón cayó al suelo. Nadie podía comprender lo que acababan de ver. Nuestro lado atacó. ¿Cómo es que nuestro hombre fue eliminado? Otro subordinado corrió para confirmar el estado del hombre, muerto, y gritó. Una bolita de hierro le abrió la cabeza. ¿Qué? ¿Una bolita de hierro? ¿Te refieres a la que acaba de lanzar? ¿La disparó? ¿Así lo mató? Una voz en el viento dio la respuesta. Lo siento por eso. Mi subordinada usó un par de habilidades, Missile Parry y Counter Arrow, para revertir el ataque. Es algo de magia defensiva para bloquear proyectiles, pero si el contraataque es más fuerte, la barrera se rompería, ¿verdad? No es nada de lo que sorprenderse. Habiendo dicho eso, Ainz ignoró a Nigun y a los demás, y se volvió hacia Albedo. Pero Albedo, sabes que un proyectil como ese no me lastimaría. ¿No hacía falta que intervinieses? Pero Lord Ainz, para luchar con usted, un supremo, al menos deben alcanzar un umbral mínimo de ataque. Ese gránulo fue un insulto demasiado grande. Jajaja. Sin embargo, si dijéramos eso, serían completamente descalificados, ¿correcto? Principado de observación, ataca. Respondiendo a la voz ronca de Nigun, un ángel que hasta ahora no se había movido extendió sus alas.
El Principado de Observación era un ángel completamente blindado. En una mano llevaba una maza con un gran pomo, y la otra mano estaba equipada con un escudo ovalado. Sus piernas estaban completamente ocultas por largos itatares, en forma de falda. La razón por la que este ángel, más fuerte que un arcángel, no se había movido hasta ahora era su habilidad especial. Apropiado para su nombre, observación, tenía el poder de elevar la defensa de sus compañeros de equipo, con solo mirar. Sin embargo, esta habilidad se cancelaría si se moviera. Por lo tanto, tener al Principado de Observación en espera fue la mejor opción. El hecho de que Nigun le hubiera dado órdenes, demostró lo conmocionado que estaba. Era como si estuviera haciendo cosas a la desesperada, sin importarle lo que pudiera hacerse, mientras algo sucediera. Albedo, retrocede. El ángel tomó sus órdenes y voló inmediatamente a Ainz. Sin perder impulso, comenzó a golpearlo con su brillante maza. Ainz la tomó directamente con su mano izquierda enguantada, pareciendo molesto por la acción. Estos golpes deberían haberle roto el brazo, pero no parecían afectar a Ainz. Permaneció imperturbable mientras recibía 2, 3 golpes. Vaya. Supongo que es hora de un contraataque. Llama del infierno. De la punta de su dedo derecho extendido, surgió una pequeña llama negra, parpadeando débilmente como si un aliento pudiera extinguirla. Captó al Principado de Observación, pero en comparación con el cuerpo reluciente del ángel, era ridículamente pequeño. Sin embargo, con un silbido, el Principado de Observación se incendió. El calor resultante fue tan intenso que Nigun y sus hombres, incluso a distancia, no pudieron mantener los ojos abiertos. Dentro del ardiente fuego que amenazaba con quemar incluso los cielos, la forma del ángel se derritió y desapareció. Sucedió muy rápido. Luego, después de haber quemado su objetivo, la llama negra también se desvaneció. Nada quedó atrás. Era como si el ángel y la llama negra nunca hubieran estado allí. Eso es absurdo. ¿De una sola vez? ¿Cómo pudo suceder? Los gritos de Nigun se mezclaron con el coro de voces confusas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba gritando. Solo decía lo que se le ocurría. No tenía idea de lo ruidoso o estridente que era. El Principado de Observación fue un ángel de alto nivel. Además, su relación de puntos de habilidad entre ataque y defensa fue de 3,7. Tenía la defensa más alta de todos los principados que se podían convocar en el mismo nivel de magia. Además, Nigun tenía un talento que fortalecía a los monstruos que convocaba. El efecto no fue enorme, pero los poderes de los monstruos que convocó fueron más fuertes. Eso significaba que no había muchas personas que pudieran derrotar un Principado de Observación, convocada por Nigun. Y hacerlo con un solo hechizo, en su vida, nunca había visto a nadie capaz de algo así. Incluso para los miembros de la Escritura Negra eso era imposible, que estaban, hasta donde Nigun entendía, cerca de los límites del potencial humano. En otras palabras, el poder de Ainz Oalgaun era sobrehumano. Imposible, esto no puede estar pasando, no hay forma de que puedas destruir a un ángel de élite con solo un hechizo, ¿qué clase de monstruo eres? Ainz Oalgaun, ¿cómo podría no saber de ti antes? ¿Cuál es tu verdadero nombre, bastardo? Había perdido toda apariencia de compostura. Todo lo que pudo hacer fue gritar su incapacidad para reconocer lo que acababa de suceder. Ainz separó sus manos. El brillo del sol poniente las hacía parecer manchadas de sangre. ¿Por qué no pensaste que era posible? Me parece que tal vez solo eres un ignorante. O tal vez es que en este mundo así son las cosas. Permíteme responder a una de sus preguntas. Todo el mundo se calmó en anticipación, lo que hizo que la voz de Ainz sonara más fuerte. Mi nombre es Ainz Oalgaun. No es un seudónimo. Esta no era la respuesta que querían, pero Nigun podía sentir el orgullo y la alegría que llegaba en cada palabra. Todo lo ocurrido lo dejó sin palabras. Una misteriosa respuesta de un extraño misterioso, en esta situación desordenada, eso tenía sentido. Nigun sintió que su respiración superficial era desagradablemente ruidosa. El viento que soplaba sobre la llanura también era odiosamente ruidoso. Sus latidos se sentían anormalmente fuertes. La respiración pesada e irregular de alguien, sonaba como si hubiera estado corriendo a máxima potencia. Pensó en varias formas de consolarse, pero la vista de Ainz tomando ambas espadas, la vista de él, aniquilando a todos esos ángeles con un hechizo, etc., lo ahogó. Él es más monstruoso de lo que nunca podría haber esperado. No puedo ganar. Capitán, ¿qué debemos hacer?
Descúbrelo tú mismo. No soy tu madre, maldita sea. La mirada asustada en el rostro de su subordinado después de que le gritaron devolvió a Ningún a la realidad. No podía perder la compostura frente a este monstruo desconocido. Cuando se puso el sol, poco a poco la oscuridad se tragó el mundo. Y junto con eso, las fauces de la muerte parecieron abrirse, listas para tragarse todo. Reprimiendo frenéticamente su miedo, Ningún dio órdenes. Defiendan, quien quiera vivir, que me compre tiempo. Con manos temblorosas, sacó un cristal del bolsillo de su pecho. Las cadenas del miedo ataron a sus subordinados normalmente rápidos, y sus movimientos se volvieron lentos. Incluso un soldado que no temía la muerte dudaría, cuando se le pidiera que actuara como un escudo contra semejante monstruo, pero de todos modos tenía que conseguir que lo hicieran. Hace 200 años, cuando un espíritu maligno había estado aterrorizando al continente, se decía que un solo ángel lo había destruido. Sellado en este cristal mágico estaba dicho ángel, el más poderoso, listo para ser convocado. ¿Tenía la capacidad de eliminar una ciudad entera con facilidad? Ningún no tenía idea de cuánto costaba o cuánto esfuerzo se necesitaba para convocar a este ángel, pero si podía matar a este enemigo insondable, Ain Sovalgaun, entonces valdría la pena. Más que nada, todos estarían condenados si él no usaba el cristal y luego Ainz lo robaba. Esas fueron las excusas que usó en su cabeza. En realidad, tenía miedo de convertirse en un trozo de carne como los muchos seres que había matado. Voy a convocar al ángel del más alto nivel, consígame tiempo. Colgando esa zanahoria animó a sus hombres. Su llama de esperanza ardió, y Ainz debió haberlo notado, pero no hizo nada para detenerlo. Solo estaba murmurando cosas que ninguno podía entender. Entonces tiene un cristal con magia sellada dentro. Por el brillo, no parece ser supernivel. Y probablemente sea un objeto que teníamos en Yggdrasil, así que, el ángel de más alto nivel sería, clase serafín. Albedo, usa algunas habilidades para protegerme. Dudo mucho que sea un serafín, pero incluso si fuera un serafín empíreo, tendríamos que luchar con todo lo que tenemos. Me pregunto si podría ser un monstruo específico de este mundo. Mientras Ainz permanecía de pie, inmóvil, el cristal brilló en las manos de Ningún al romperse, como los cristales cuando se usaban. Entonces, fue como si un sol que había estado tratando de esconderse, de repente apareciera a nivel del suelo. La llanura se llenó de una luz blanca explosiva, y un leve aroma hizo cosquillas en la nariz de todos. El legendario ángel del que se habían contado historias a lo largo de los siglos, apareció ante él y Ningún reaccionó alegremente. Contemplen, noble dominio de autoridad. El ángel era un grupo de alas brillantes. En el interior, una mano sostenía el símbolo de soberanía, un cetro, pero además de eso no había piernas ni cabeza ni nada más. Su apariencia era ciertamente extraña, pero nadie podía dudar de que fuera sagrado. Desde el momento en que se mostró, el aire se purificó. Ante este ser supremamente bueno, las emociones de los subordinados de Ningún explotaron y estallaron en aplausos. Esto podrá matar a Ain Sovalgaun. Es su turno de tener miedo. Conoce tu locura ante el poder de los dioses. Frente al objeto de su deleite, todo lo que Ainz pudo hacer fue juntar algunas palabras. ¿Es eso? ¿Estás hablando en serio? Este ángel, ¿esto has bajo la manga? El asombro de Ainz desterró la anterior inseguridad de Ningún, incluso comenzó a sentirse bastante bien. Sí, eso es correcto. Este es el ángel de más alto nivel. Sé que no puedes evitar asustarte. Normalmente sería un desperdicio usar algo como esto, pero me tomé la libertad de decidir que eras un digno adversario. ¿Qué diablos? Ainz levantó lentamente una mano y la puso sobre su máscara. Ningún pudo ver el gesto solo como resultado de la desesperación. Ain Sovalgaun. Convoqué al ángel de más alto nivel contra ti. Te respeto como oponente. Enorgullécete de eso. Eres un hechicero tremendamente poderoso. Sacudió solemnemente la cabeza. Honestamente, me gustaría darte la bienvenida como hermano. Sería genial tener a alguien tan poderoso como tú de aliado, pero perdóname. Esta vez mi misión no lo permite. Pero te recordaremos, el taumaturgo que nos obligó a convocar al ángel de más alto nivel. En respuesta a la admiración de Ningún, llegó una voz fría. Esto es realmente ridículo. ¿Qué? Ningún no podía comprender lo que acababa de decir. Desde su punto de vista, Ainz no era más que una ofrenda a este ángel. Pero parecía demasiado relajado. Albedo, lo siento,
por tomar precauciones contra las acciones de estas personas. Incluso usaste algunas habilidades por mí. No fue nada, Lord Ainz. Si considera la posibilidad de que se fuese a convocar algo aparte de lo que esperábamos, tiene sentido que tratemos de reducir la posibilidad de que se lesione lo más posible. ¿HM? Bueno, tienes razón, por supuesto. Aún así, no puedo creer que esto sea todo lo que puedan reunir. Estoy atónito. Los dos emitían una fuerte indignación, al punto de molestarse con Nigun y sus hombres por lo absurdo de todo. Nigun comenzó a calentarse debajo del cuello. ¿Cómo puedes actuar de esta manera ante el ángel del más alto nivel? Les gritó mientras charlaban sin prisa, ignorándolo. Su deleite fue anulado por su actitud abrumadoramente superior, y su anterior inseguridad y miedo regresaron. Ainz Algaon no podría superar incluso al ángel de más alto nivel, ¿verdad? No, no puede ser, nadie debería poder vencer a este ángel, incluso venció a un espíritu maligno. Ningún humano puede ganar contra este ángel, debes estar haciéndote el valiente. Esto tiene que ser una bravata. Nigun ya no tenía los medios para controlar sus emociones. No podía aceptar que pudiera haber un enemigo de la teocracia Slein que fuera más fuerte que su ángel más fuerte. Tampoco podía aceptar el hecho de que ese enemigo estaba parado frente a él. ¿Usa Houlis Mait? Había un reino de magia que los humanos nunca podrían alcanzar, nivel 7 y superior. En la teocracia Slein pudieron usar algunos de esos hechizos, realizando ceremonias a gran escala, pero una autoridad de dominio podría usarlos por sí mismos. Por nada fue el ángel de más alto nivel. El hechizo que Nigun pidió, Houlis Mait, era un hechizo de nivel 7. En otras palabras, era un hechizo de poder supremo. Bien. No me moveré, así que adelante. En ese caso estarás satisfecho. La respuesta de Ainz fue totalmente tranquila, como si estuviera cediendo ante una señal de alto. Esa actitud asustó a Nigun. Este ángel era el ser más fuerte del continente, poseía un poder supremo, incluso había derrotado a un espíritu maligno. No debería haber ninguna forma de derrotarlo. ¿Pero y si hubiera? ¿Qué pasa si el misterioso hechicero frente a mí en este momento pudiera hacerlo? Eso significaría que este hombre es mucho más fuerte que un espíritu maligno. ¿Cómo podría existir alguien tan poderoso? En respuesta al deseo de su invocador, de un ataque total, el cetro de noble dominio de autoridad, se hizo añicos. Lentamente los fragmentos comenzaron a girar alrededor del ángel. Ajá. ¿Una habilidad especial de una vez por invocación, que amplifica el poder del hechizo? Parece que las habilidades de dominio, también son las mismas que en Yggdrasil. Houlis Mait. El hechizo fue lanzado y una columna de luz brilló, al menos, eso es lo que parecía. Con un rugido, la luz pálida y pura envolvió a Ainz, mientras levantaba una mano como una visera. El séptimo nivel, este era un hechizo imposible de lanzar para un humano. Los seres del mal, serían limpiados por la pureza absoluta. Incluso si fueran buenos, se encontrarían con el mismo destino. Era solo una diferencia de si quedarían un poco de ellos, o si serían completamente eliminados. Eso es lo que podría ser un hechizo que trasciende el potencial humano. Sería extraño si no pudiera hacer algo así. Pero Ainz estaba bien. El monstruo no había sido eliminado ni caído al suelo, ni quemado hasta quedar crujiente, ni nada más, estaba parado sobre sus dos pies. Incluso estaba riendo. Ja. Justo lo que esperaría de un hechizo lanzado por un ser fuerte contra el mal. ¿Entonces esto es lo que es recibir daño? Entonces esto es dolor. Ya veo. Pero incluso con dolor, puedo pensar con claridad y mis movimientos no se inhiben. A pesar de no haber hecho nada, la columna de luz se desvaneció. Maravilloso. Y con esto, otro experimento se ha completado. Su voz era indiferente, no, en realidad, de alguna manera, sonaba contenido. Al darse cuenta de eso, todo lo que Nigun y sus hombres podían hacer, era una sonrisa nerviosa. Había sin embargo, una persona que estaba furiosa. Maldita escoria. Un chillido atravesó el aire. Tu fuente, albedo. Insignificantes e inmundas formas de vida. ¿Cómo se atreven a hacer que nuestro amado y respetado maestro, Lord Ainz, el hombre que amo con todo mi ser, sienta dolor? Conoce tu lugar como escoria. La muerte es un destino demasiado misericordioso para ti. Te voy a dar el máximo dolor que existe en este mundo, y me meteré contigo hasta que te vuelvas loco.
Voy a quemar sus extremidades con ácido, hacer de tus hombres pedazos de carne picada y alimentarte con ellos a la fuerza. Y para continuar, usaré magia para curarte. Ah, te odio. Te odio, te odio, te odio tanto que siento que mi corazón va a explotar. Sus brazos blindados se agitaron. Se sentía como si el mundo se estuviera deformando alrededor de ese lugar. La señal de algo retorcido por una fe malvada en la muerte los golpeó como la explosión de una bomba. Se retorcía violentamente debajo de esa armadura de cuerpo completo. Algo grande estaba tratando de estallar. A pesar de que ningún pudo ver que ese era el caso, no había nada que él pudiera hacer más que quedarse quieto y mirar como un monstruo que seguramente ensuciaría el mundo nacería. Solo había una persona en el universo que podía detener a Albedo. En silencio levantó una mano y dijo: Albedo, ¿está bien? Incluso eso fue suficiente para detenerla. Pero Lord Ainz. Las formas de vida inferiores, ellas, ¿está bien, Albedo? Aparte de la inesperada fragilidad de sus ángeles, todo ha ido más o menos según mi plan. Entonces, ¿por qué enojarse? Al escuchar esas palabras, Albedo puso una mano sobre su corazón e inclinó la cabeza. Siempre tiene razón, Lord Ainz. Es tan apropiado que tuvo un plan tan cuidadosamente diseñado. Estoy profundamente impresionada. No, quiero decir, me alegro de que estuvieras ansiosa por mí y te enojaras, pero... Albedo, ¿eres más encantadora cuando sonríes? Encantadora. Ejem. Gracias, Lord Ainz, en ese caso, perdón por hacerte esperar. Nigun, que se había quedado aturdido al ver lo despreocupados que estaban, giró en su dirección. Sé lo que realmente son. Espíritus malignos. Ustedes son espíritus malignos. Prácticamente Nigun no tenía conocimiento de seres que pudieran luchar con ángeles de alto nivel. Estaban los 6 dioses, que incluían en el que él creía, los reyes de los dragones, la raza más poderosa, los Dragon Lords, los monstruos legendarios que supuestamente eran tan fuertes, que uno podría eliminar a un país, los Nation Breakers, y los espíritus malignos. Se dijo que los 13 héroes derrotaron a los espíritus malignos y los sellaron. Para Nigun, tenía más sentido considerar esa explosión hace un momento, como el sello de un espíritu maligno siendo quebrado. Y si eran espíritus malignos, Nigun todavía tenía una ligera esperanza de que sería posible derrotarlos, siempre y cuando tuviera su ángel. Una vez más. Golpéalo con Holy Smite. Ainz dijo que había sentido dolor. Entonces, ¿tal vez recibió daño? Está de pie, pero tal vez eso es todo lo que pudiese hacer. Innumerables quizás ocuparon su mente. Si no lo hicieran, seguramente se rompería. Pero Ainz no estaba dispuesto a dejarlo atacar 2 veces. Es mi turno, ¿no? Conoce la desesperación. Agujero negro. Un pequeño punto apareció en el cuerpo brillante de dominio de autoridad. Ante los ojos de todos, se hizo más y más grande, un vacío. Chupó todo adentro. Pronto no quedó nada y se había ido tan ridículamente, asombrosamente fácil. Con el brillante dominio de autoridad perdido, la luz en el área se atenuó. El viento que corría sobre las llanuras, agitando la hierba, parecía hacer eco. ¿Qué eres tú? Una vez más Nigun preguntó. Nunca he oído hablar de un hechicero con el nombre de Ainz Algaun. Pero entonces, ¿no puede haber alguien que pueda eliminar al ángel del más alto nivel de una sola vez? Sería incorrecto que una persona así exista. Él sacudió la cabeza débilmente. Todo lo que sé, es que eres mucho más fuerte que los espíritus malignos. ¿No tiene sentido? ¿Qué eres? Soy Ainz Algaun. Algún día este nombre será conocido por todos. Pero creo que es suficiente de charla ociosa, ¿no? Más que esto, sería una pérdida de tiempo para los dos. Para evitar que se pierda más tiempo, les haré saber con anticipación que he lanzado magia antiteletransportación por aquí, y tengo hombres esperando para emboscarlos en toda el área, así que sepan que escapar es imposible. Debajo del horizonte el sol se había hundido completamente, y la tierra estaba envuelta en la oscuridad. Nigun sintió que este era el final, y era obvio que ese era el caso. De repente, el espacio se rompió sobre sus hombres agazapados, como una olla de barro destrozada. Pero volvió a la normalidad en un instante, sin dejar rastro de la vista normal. Mientras Nigun buscaba una explicación, Ainz dijo: Hay que ver, deberías estar agradecido,
parece que alguien estaba tratando de vigilarte con magia de inteligencia. Afortunadamente, estaba dentro del alcance y mi muro de ataque se activó, así que no creo que lograran obtener más de un vistazo. En serio, si hubiera sabido que esto sucedería, lo habría vinculado con un hechizo de ataque de nivel superior. Esas palabras fueron una revelación para Nigun. Su país de origen debe haber estado revisándolo periódicamente. Si solo uso explosión potenciada, para tener un mayor área de efecto, es posible que no aprendan su lección. De todos modos, creo que ya he tonteado lo suficiente. Al darse cuenta de lo que quería decir, un escalofrío recorrió la columna de Nigun. Su vida estaba a punto de ser tomada por un ser que parecía encarnar la muerte. Y estaba tan asustado que no podía soportarlo. Al igual que todos aquellos cuya vida se había llevado hasta ahora, estaba aterrorizado de que le robaran la vida. Los ojos de sus subordinados reunidos sobre él eran molestos. Sintió que podría comenzar a llorar. Él quería llorar y gritar y pedir que lo salvaran, pero Ainz no parecía desbordar en misericordia. Así que contuvo las lágrimas y frenéticamente buscó un plan. Pero no importa cuánto pensara, no había nadie para apoyarlos. En ese caso, todo lo que podía hacer, realmente era depender de la misericordia de Ainz. Espere. Me gustaría que esperara un momento, Lord Ainz Oalgaun, por favor espere. Quiero hacer un trato. Juro que saldrá ganando. Si perdonas nuestras vidas te pagaré lo que quieras. No, incluso si es solo mi vida. En su visión periférica podía ver a sus subordinados mirándolo boquiabiertos, pero ya no eran su preocupación. Lo importante ahora era su propia vida, nada más. Además, sus subordinados eran reemplazables, mientras que él no. Él ignoró sus voces resentidas y continuó. Debe ser difícil satisfacer a un hechicero tan bueno como tú, pero igualaré tu cantidad deseada, lo más cerca posible. Puede que no lo parezca, pero soy un activo muy valioso para mi país. Estoy seguro de que pagarían una suma excepcional, por supuesto. Si hay algo que preferirías además de dinero, también podría arreglar eso, así que por favor, te lo ruego, perdóname la vida. Habiendo dicho todo eso de una vez, Nigun jadeó un par de veces. Entonces, ¿qué tal, Lord Ainz Oalgaun? En respuesta a la súplica desesperada de Nigun, llegó una voz suave y amigable de mujer. ¿No fue hace unos momentos que rechazaste la oferta más misericordiosa del Ser Supremo Lord Ainz? Pero... entiendo lo que estás diciendo. Incluso si aceptara ese trato, me habrían matado. Quiero vivir. ¿Verdad? El casco de la armadura se movió de una manera que casi dijo, hay que ver. Esa actitud está completamente equivocada. En Nazarik, Lord Ainz ejerce el poder de la vida y la muerte, así que cuando dice que morirás, los humanos, formas de vida inferiores, tienen que agachar la cabeza y esperar el final, llenos de gratitud. Ella habló en un tono que decía que creía todo eso, desde el fondo de su corazón. Ella está loca. Esta mujer no tiene medios de pensamiento racional, está completamente loca. Al darse cuenta de esto, Nigun se volvió hacia Ainz, con un rayo de esperanza. Hasta ese momento Ainz había estado escuchando en silencio su conversación, y cuando se dio cuenta de que estaban esperando su decisión, sacudió la cabeza con un tisk. Veamos, creo que fue algo así como: muere en silencio. Te tendré piedad y te mataré sin dolor. En la llanura la noche había caído. Mientras caminaba, Ainz levantó la vista y de nuevo notó cuán lleno de hermosas estrellas estaba el cielo. Quizás me fui un poco por la borda. Mientras Albedo estaba mirando, no podía hacer nada torpe. Como maestro, tenía que verse bien delante de su sirviente. En parte debido a eso, podría haberse dejado llevar demasiado, pero aún así, había estado haciendo su parte como si su vida dependiera de ello. Entonces, ¿pase o no? Mientras no esté decepcionada de mí. Ainz no sabía qué estaba pensando, debajo de su casco cercano. Dios mío, Lord Ainz, es tan genial. Jijijiji. Así que volvió a pensar en cómo había actuado este día. Pero Lord Ainz, ¿por qué salvó a Gazef? Me preguntó. No sentía que pudiera explicar con precisión el funcionamiento de su corazón en ese momento, por lo que dijo algo más. Fue un problema que les planteamos, así que pensé que deberíamos ser nosotros los que lo resolviéramos, si pudiéramos. Entonces, ¿por qué le dio ese artículo? Esa fue la planificación estratégica. Que tuviese eso también fue útil para mí. El artículo que le había dado a Gazef
Era un artículo de la tienda de efectivo de Yggdrasil, del que Ainz tenía bastantes. No creía que pudiera adquirir más, pero regalar uno no fue una pérdida importante. Por el contrario, Ainz estaba feliz de que su número disminuyera. Esos artículos eran premios de consolación, para el gacha de 500 yenes, por lo que tantos le recordaron cómo desperdició todo su dinero y terminó sin dinero. Pero eso no fue todo. Después de invertir tanto dinero en efectivo y finalmente obtener el artículo súper raro que había estado buscando, su antigua compañera de gremio Yamaiko lo consiguió en su primer intento. El impacto de eso todavía permanecía en su mente, como una grieta capilar. Muchas veces había pensado tirarlos, pero cuando recordó que cada uno había costado 500 yenes, simplemente no podía hacerlo. Bueno, podría haber usado ese artículo o no, pero de cualquier manera no resultó en una pérdida, así que... ¿no hubiera sido mejor para mí eliminarlos? ¿No era necesario que salvase a esa forma de vida inferior? No sentí ninguna señal realmente formidable en el área. No creo que haya alguna razón por la que deba ir personalmente. Ya veo, Ainz no tenía dicho detector de señal incorporado, así que eso fue todo lo que pudo decir. En Yggdrasil, podía decir aproximadamente qué tan fuerte era un enemigo, comparándolo con él por el color en el que se mostraba su nombre. También podía obtener información de los sitios de recorrido o la magia de inteligencia de sus compañeros de gremio. Fue un poco nostálgico. Debería haber aprendido algo de magia de inteligencia. Ainz lamentó no tener esas habilidades. Por supuesto, no estaba seguro de si funcionaría igual aquí, pero probablemente no habría tenido que correr riesgos, como lo había hecho ese día. Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada. Ainz decidió pensar en otra cosa. Albedo, sé lo fuerte que eres y confío en ti, pero no debes tomar las cosas tan a la ligera. Considera la posibilidad de que algún día un enemigo pueda vencerme. Ahora cuando no tenemos mucha información sobre este mundo, eso es especialmente importante. Es por eso que hice que Gazef hiciera un trabajo para mí allá afuera. Ajá, entonces sacrificó un peón para probar la fuerza de su enemigo. Verdaderamente, ese es el uso apropiado para la inferior raza humana. No podía ver su expresión bajo su casco, pero el tono de su voz era alegre como un jardín de flores. Se había estado preguntando por un tiempo, pero como exhumano, actual no muerto, Ainz quería saber si realmente odiaba tanto a los humanos. No es que se sintiera triste o solo por eso. Por el contrario, como capitana de los guardianes de piso de la gran tumba de Nazarik, la sede de un gremio compuesto por grotescos, probablemente era la actitud correcta. De todos modos, así le parecía a él. Eso es correcto, pero por supuesto, eso no es todo. Si te acercas para ayudar a alguien cuando está al borde de la muerte, te lo agradecerán. Además, dado que el enemigo con el que nos enfrentamos era una unidad de operaciones especiales, incluso si desaparecieran, probablemente su país no podría lanzar una búsqueda de alto perfil para ellos, así que sentí que si tuviera la oportunidad terminaría por intervenir. Ah, como siempre estoy impresionada, Lord Ainz. Pensamientos tan profundos. Supongo que por eso capturaste al comandante y sus hombres vivos. Brillante. Al escuchar los elogios de Albedo, Ainz sintió ganas de alardear. Él estaba tomando decisiones rápidas y proyectos de ingeniería sin inconsistencias o imposibilidades. ¿Quizás sirvo como gerente? Estaba pensando, todo enhorabuena, hasta que escuchó la voz preocupada de Albedo. Pero Lord Ainz, me pregunto si quizás recibir las espadas de esos dos ángeles no fue el mejor curso de acción. Oh. Supongo que había confirmado que la mayor inmunidad al daño físico estaba funcionando con esos caballeros fuera de la aldea cuando llegamos a Carne. Sí, es lo que dice. Lo presencié con mis propios ojos. Sin embargo, es imperdonable que le hayan apuñalado con sus vulgares espadas, mientras yo estaba de pie junto a usted. Ah, tienes razón. Actué sin pensar en ti, a pesar de que tenía que protegerme. Lo sí. ¿Y qué mujer podría probar que su amor fuera apuñalado, incluso si al final no sufrió ningún daño? Tienes razón. Sin saber qué decir en estas situaciones, Ainz respondió brevemente y se dirigió de regreso a la aldea. Albedo no parecía esperar una respuesta en particular y lo siguió sin decir nada más. Cuando entraron al pueblo, todos salieron a saludarlos, liderados por el Caballero de la Muerte. En medio de sus innumerables alabanzas y agradecimientos, apareció Gazef Stronov. Oh, capitán. Me alegro de verte despierto. Me hubiera gustado salvarte antes, pero el artículo que te di tarda un poco en funcionar.
Pido disculpas porque las cosas se pusieron tan mal. No, en absoluto, Sir Gawain. Estoy agradecido. Después de todo, me salvaste. Por cierto, ¿qué pasó con...? Sintiendo un cambio en su tono de voz, Ainz lo miró discretamente. Ya se había quitado la armadura y estaba vestido con ropa normal, completamente desarmado. Su cara estaba cubierta de moretones y uno de sus párpados se había hinchado, su cabeza parecía una pelota de fútbol deformada, pero sus ojos brillaron. Cuando Ainz miró hacia otro lado, como si fuera demasiado brillante, vio un anillo en el dedo anular izquierdo de Gazef. Está casado, me alegra que no hayamos hecho llorar a su esposa. Ainz pensó mientras continuaba su acto. Oh, los expulsé. Pensé que sería imposible eliminarlos a todos, y tenía razón. Eso fue una mentira, por supuesto. Los había enviado a todos a la gran tumba de Nazarik. Por un momento Gazef entrecerró los ojos, pero ninguno de los dos dijo nada. El ambiente era tenso. Gazef fue quien le puso fin. Maravilloso. Nos ha salvado del peligro tantas veces, Sir Gawain. Sin embargo, ¿podemos agradecerte? Si alguna vez estás en la capital debes pasar por mi mansión. Me gustaría darle una bienvenida adecuada. Oh. En ese caso, puedo aceptarlo, gracias. No vendrás con nosotros ahora, ¿cierto? ¿Cuáles son sus planes, Sir Gawain? Mis hombres y yo descansaremos aquí. Ya veo. En cuanto a mí, tengo la intención de salir de viaje, aunque todavía no he decidido a dónde iré. Ya es de noche. Viajar en la oscuridad es... Gazef se fue apagando. Disculpe, Sir Gawain. Eres lo suficientemente fuerte como para que no necesites que me preocupe por ti. Espero que si vas a la capital me recuerdes. Mis puertas siempre estarán abiertas para ti. Y no tengo palabras suficientes para agradecerle, por permitirme tener una de las armaduras de los caballeros, que inicialmente atacaron carne. Ainz asintió, y juzgó que todo lo que había venido a hacer estaba terminado. De una forma u otra, habían sucedido muchas cosas inesperadas y él se había quedado más tiempo del que pretendía. Vámonos a casa. Dijo con una voz que solo Albedo podía oír. En respuesta ella asintió felizmente, aunque, por supuesto, todavía llevaba su armadura. Epílogo. La lujosa cámara privada de Ainz estaba decorada con adornos, y tenía una alfombra carmesí. Normalmente estaba cubierta con un velo de silencio, pero en este día en particular, estaba tan silencioso que el silencio se podía contar como sonido. La sirvienta que normalmente estaba parada se había ido, dejando solo a Ainz, Albedo y un caballero de la muerte en la esquina, con una espada. La voz de Albedo sonaba dulce como la miel, por lo que no estropeó la atmósfera. Permítame informar, el comandante de la Escritura del Sol, de la teocracia Slein que capturamos cerca de esa aldea, fue enviado a la prisión de hielo. El plan es hacer que un oficial de inteligencia recolecte información de él. Si estás haciendo que Neuronist lo haga, no hay problema. Pero sabes que quiero experimentar con el cadáver, ¿verdad? Sí, milord. Entonces, en este momento estamos evaluando el equipo que quitamos, de las cosas que parecen caballeros, pero he oído que ninguno de los artículos está muy encantado. Me imagino que pondremos todo en la tesorería cuando hayamos terminado. Claro, eso parece apropiado. Por último, como precaución, hemos enviado a 2 demonios de las sombras a esa aldea. ¿Cómo debemos manejar a Gazef Stronov? Por ahora deja al capitán solo. Más importante aún, Carne es nuestro único punto de apoyo externo, y el único lugar que hemos logrado construir relaciones amistosas. Podemos confiar en ellos para una futura cooperación. Haz todo lo posible para evitar arruinar esa conexión. Entendido. Me aseguraré de que lo hagamos. Eso es todo, fue breve, pero ese fue mi informe. Ainz le dio las gracias y miró más de cerca. Siempre llevaba una sonrisa amable, pero hoy era diferente, parecía estar de buen humor casi incontenible. La razón estaba en su dedo anular izquierdo, siendo acariciado por su mano derecha, un anillo de Ainz Ovalgaun. El lugar donde lo usaba dependía de ella, pero no era difícil adivinar por qué se lo puso en ese dedo. Si esos fueran sus sentimientos genuinos, como hombre, Ainz podría haberse alegrado, pero sus sentimientos fueron el resultado de su intervención. La culpa ardía en su corazón. Albedo, el amor que tienes por mí es algo que distorsioné. No es como realmente sientes. Entonces, ¿qué más debo decir? ¿Manipular sus recuerdos con magia sería la forma correcta de manejar esto?
Heinz vaciló y no pudo decir nada más. Albedo, todavía sonriendo, preguntó, ¿cómo era antes de que me cambiara? Una perra. Sin embargo, no es que pudiera decir eso, así que no estaba seguro de cómo explicar las cosas. Parecía tranquilo por fuera, pero por dentro buscaba frenéticamente una solución. Albedo, mirándolo, de nuevo fue la primera en hablar. En ese caso, prefiero mi yo actual, así que no tiene que preocuparse por eso. Pero... Heinz guardó silencio. Él estaba recibiendo algún tipo de señal insondable de ella, mientras ella seguía sonriendo. Como él no estaba hablando, ella continuó. Solo hay una cosa que es importante. Heinz estaba esperando que continuara, y habló con voz triste. No soy una molestia para usted, ¿verdad? Él abrió la boca y miró su rostro. Gradualmente sus palabras se hundieron en su cerebro, no es que él pensara que tuviese uno, y finalmente entendió lo que ella estaba tratando de decir. Se apresuró en su defensa. No, para nada. No estaba molesto por ser amado por una belleza. ¿Por ahora? Entonces, está bien, ¿no? No parecía ser el caso, pero no pudo encontrar una manera de convencerla. Está bien, ¿no? Repitió ella. Definitivamente Heinz sintió algo extraño, pero como último recurso preguntó. ¿Distorsioné la historia de fondo que Taula te dio? ¿No quieres recuperar tu verdadero yo? Estoy segura de que Taula Smaragdina le perdonaría, como un padre perdona a su hija por convertirse en la novia de alguien. ¿Eso crees? ¿Realmente era así? Mientras Heinz reflexionaba sobre eso, se escuchó un ruido metálico. Cuando miró en la dirección de donde venía, había una larga espada en el suelo. El caballero de la muerte que se suponía que la estaba sosteniendo no se encontraba en ninguna parte. Acababa de ser convocado hace un rato. Los monstruos convocados de la forma habitual, regresan después de que su límite de tiempo se haya agotado. Por la forma en que la espada de este mundo cayó al suelo, su equipo no era un vínculo que les permitiera permanecer en este mundo. En ese caso, cuando se usa un cadáver como base, para la convocatoria, ¿no regresa porque el vínculo con este mundo es más fuerte? Si tuviéramos una pila de cadáveres, podríamos usarlos para fortificar Nazarik. Entonces, reuniré un montón de cadáveres. No vayamos a desenterrar el cementerio de carne ni nada. Entendido. Pero deberíamos tener una idea de cómo reunir una gran cantidad de cadáveres. En ese caso, si el caballero de la muerte ha desaparecido, debe ser casi la hora de la reunión. Por favor, ven con Sebas. Seguiré adelante. Oh. De acuerdo, Albedo. Nos vemos más tarde. Al salir de la habitación de Heinz, Albedo vio a Sebas caminando hacia ella. Sebas. Justo te iba a ver. Oh, Albedo. ¿Está Lord Momonga en su habitación? Sí, así es. Se sintió un poco superior, porque Sebas todavía lo llamaba Lord Momonga. Sebas levantó una ceja. Pareces estar de buen humor. ¿Pasó algo agradable? Más o menos. Saber sobre el nombre, no era la única razón por la que estaba feliz. Estaba recordando su conversación anterior con Heinz. Ella había dicho novia y él no la había rechazado ni evadido. En otras palabras, su expresión gentil se torció para volverse impura, incluso por lo malvada que era. Ella nunca usaría ese tipo de sonrisa frente a Heinz. Jejeje. Puedo atraparlo. Le mostraré, seré la que se sentara a su lado. Chatear puede tener un lugar donde pararse. Susurró sus objetivos no como capitana de los guardianes de piso, sino como mujer, y apretó los puños. Mi sangre de sucubo está hirviendo. Sebas miró, un poco asqueado. Heinz llegó a la sala del trono acompañado por Albedo. Una gran cantidad de seres estaban allí, arrodillados para expresar su lealtad. Nadie se movió, las cosas eran tan quietas que ni siquiera se oía el sonido de la respiración. Los ruidos eran los pasos de Heinz y Sebas, y el golpeteo del bastón de Heinz o Algaun en el suelo. Heinz subió las escaleras y se sentó en el trono. Sebas, por supuesto, se detuvo al pie de las escaleras y se arrodilló detrás de Albedo. Después de sentarse, Heinz examinó en silencio la escena que se extendía ante las escaleras. Casi todos los NPC se habían reunido. La mejor parte de esto fue verlos a todos juntos, había tantos seres diferentes, que era como un desfile de demonios. Una vez más quería aplaudir el poder imaginativo de sus compañeros de gremio, que habían sacado todo esto a la luz. Mirando a todos, notó que faltaban algunas personas,
pero eso era inevitable. El golem ultragigante, Gargantua y Victim, el guardián del 8º nivel no podían asistir. No es que fuera para compensar su ausencia, pero había más que solo NPC reunidos. Había muchos secuaces de alto nivel, sin duda cuidadosamente seleccionados, por los guardianes de piso. Aún así, la sala del trono era tan espaciosa, que parecía un poco vacía. La sala del trono era el corazón de la gran tumba de Nazarick y su área más importante, por lo que entendió por qué la gente dudaría en admitir el ingreso de secuaces, pero pensó que la regla podría relajarse un poco más. Pero eso es un asunto para otro momento. Ainz decidió abordarlo en una fecha posterior y abrió la boca para hablar. Primero, lamento haber actuado por mi cuenta. Se disculpó con una voz que no parecía sentir lástima en absoluto. Esto fue solo por apariencias, lo importante fue que se disculpó. Había actuado a su propia discreción, pero no quería que los que estaban debajo de él pensaran que no confiaba en ellos. Pregúntenle a Albedo qué sucedió mientras estábamos fuera, pero hay una cosa que quiero contarles a todos aquí de inmediato. Greter Breikitem. Ainz lanzó un hechizo que podría destruir objetos mágicos, de hasta cierto nivel. Una de las grandes banderas que colgaban del techo cayó al suelo. El blasón era el de Momonga. Cambié mi nombre. De ahora en adelante, llámenme, Ainz señaló con el dedo y reunió los ojos de todos. Llámenme Ainz Oalgaun, Ainz para abreviar. Su dedo apuntaba al tapiz detrás del trono, con el blasón del gremio. Golpeó el piso con su bastón, para llamar la atención de todos. Si alguno presenta objeciones, que se ponga de pie y lo diga. Nadie tenía nada que decir en respuesta. Albedo habló, radiante. Hemos escuchado su honorable nombre, Salve, Lord Ainz Oalgaun, para usted, el más noble, Ainz Oalgaun, nosotros de la gran tumba de Nazarick, prometemos nuestra lealtad absoluta. Entonces los guardianes se unieron. Salve, Lord Ainz Oalgaun. El que reunió a los seres supremos fue usted. A ti te lo dedicamos todo. Salve, Lord Ainz Oalgaun. Usted es un rey que ostenta un poder horrible, todos los seres deben conocer tu grandeza. Los aplausos de los NPC y los secuaces resonaron en la sala del trono. Bañándose en la alabanza, Ainz pensó, compañeros. ¿Qué pensarían de mí, monopolizando nuestro orgulloso nombre? ¿Serían feliz? ¿O fruncirían el ceño? Si tienen una opinión, vengan y díganmela. Dígame que no es solo mi nombre. Cuando llegue ese momento, con mucho gusto volveré a ser Momonga. Miró a todos los que estaban debajo de él. Ahora voy a dar una orden estricta, una directriz para nuestra futura política. Por unos momentos Ainz hizo una pausa. Las expresiones de todos se habían tensado. Hagan que Ainz Oalgaun sea una leyenda duradera. Empujó el bastón de Ainz Oalgaun al suelo, con la mano derecha. En el segundo que lo hizo, los colores de cada una de las joyas comenzaron a salir y brillar en el aire. Donde haya muchos héroes, aplástenlos. Porque Ainz Oalgaun es el mejor héroe. Den a conocer eso a todas las criaturas vivientes. Si nos enfrentamos a alguien más fuerte que nosotros, entonces háganselo saber por algo que no sea la fuerza. Si nos topamos con un mago que tiene una gran cantidad de hombres con él, entonces elijan otro método. Todavía estamos en las etapas preparatorias, pero debemos trabajar para el gran día que seguramente vendrá. Debemos hacer saber que Ainz Oalgaun es el mejor. Quería difundir su nombre y ponerlo en cada oído de este mundo. Se suponía que sus viejos amigos, los miembros del gremio de Ainz Oalgaun, habían renunciado, pero aún existía la posibilidad de que pudieran estar aquí. Por eso quería llegar al punto legendario, donde todos sabrían su nombre. En la tierra, en el cielo y sobre el mar. Todos los seres sensibles deben conocerlo. Entonces, podría llegar a un ex miembro del gremio. La voz de Ainz, llena de ambición, era lo suficientemente poderosa como para que todos en la sala pudieran escuchar. Todos inclinaron sus cabezas, tan sincronizados que el movimiento fue audible. Su actitud podría llamarse oración, o adoración. Una vez que Ainz bajó del trono, parecía un poco solitario, pero en la sala del trono la emoción aún estaba alta. Recibir órdenes de su gobernante absoluto y comenzar sus tareas todos juntos, encendieron una llama de pasión en cada uno de sus corazones. Los que estaban especialmente celosos, fueron los que habían recibido una orden directa. Todos, levanten sus cabezas. Como si fuera arrastrado por la suave voz de Albedo, todos los que se habían quedado con la cabeza inclinada miraron hacia arriba. Cada uno de ustedes que ha recibido una orden directa,
síganla humildemente. Ahora, tenemos algo importante que discutir. Sus ojos nunca dejaron la bandera del blasón de Ainzoalgaon detrás del trono. Los NPC y los secuaces detrás de ella, también lo miraban. Demiurge, por favor, dile a todo el mundo lo que te dijo Lord Ainz, ¿entendido? Todavía estaba arrodillado como todos los demás, pero su voz se transmitió para que todos los presentes pudieran escuchar. Esto es lo que Lord Ainz me dijo mientras miraba el cielo nocturno. Quizás la razón por la que vine a esta tierra fue para adquirir esta caja de joyas intactas, y luego continuó. No debería monopolizarla. La gran tumba de Nazarik, mis amigos en Ainzoalgaon, también deberían estar adornados. La caja de joyas es este mundo. Así que esa es su verdadera intención. Demiurge sonrió, pero no cálidamente. Lo último que dijo fue, tomar el mundo suena divertido. Lo que significa, algo brilló en los ojos de todos, era su determinación. Lentamente Albedo se puso de pie y examinó las caras de todos, y todos la miraron, vigilando la bandera de Ainzoalgaon detrás de ella. Comprender la verdadera intención de Lord Ainz, y prepararnos para cumplirla es prueba de nuestra lealtad, y la distinción de los sujetos capaces. Sepan que nuestro objetivo final es darle este mundo, esta caja de joyas, a Lord Ainz. Albedo sonrió de oreja a oreja, se dio la vuelta y sonrió a la bandera. Lord Ainz, haremos de este mundo suyo, sin falta. Mientras continuaba, su voz resonó. Le haremos todo lo que este mundo tiene para ofrecer a su verdadero gobernante, Lord Ainz.